Hola familia Torrefuerte, qué gusto poder saludarles. Hermano, hermana, reciba de nuestra parte un cordial saludo, un fuerte abrazo en donde se encuentre. Estamos por comenzar con la lección número 8 de este estudio bíblico, de este curso correspondiente a la Escuela de Desarrollo Cristiano, el libro de Josué. Como puede usted constatarlo en su pantalla, en esta clase, en esta lección, el énfasis estará en el tema de la conquista y vamos a estar respaldándonos en dos capítulos de este libro, de Josué obviamente, el número 11 y el número 12. Esto lo planteamos, lo presentamos como opción para usted que gusta de adentrarse en el tema, puede leer estos dos capítulos con detenimiento, allá en casita, con calma, leer el contenido de estos dos capítulos en donde nos estamos, insisto, respaldando para poder desarrollar el tema de esta lección, la octava, la número 8. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor, humildemente lo haremos, que sea nuestro Maestro, que sea quien nos guíe a través de la enseñanza de esta lección. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por la oportunidad hermosa, por cierto, que nos das de poder estar unidos a través de este medio y juntos estudiar tu palabra. El libro de Josué, un libro en donde nos has dejado enseñanzas muy valiosas para nuestro caminar con Cristo. Que esta lección, Señor, no sea la excepción. Así como hemos confiado y estamos seguros, nos has acompañado a lo largo de las 7 anteriores, creemos firmemente que en esta también tú tienes algo que mostrar a nuestro corazón y que podamos abrazar esa gran verdad, aquellas instrucciones, aquella directriz que nos capacitará, nos fortalecerá, nos ayudará a madurar. Te pedimos esto humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La conquista es un tema que, digamos, prevalece a lo largo de los 24 capítulos de este libro. Si bien es cierto que encontramos diferentes situaciones a lo largo del libro, generalmente el tema que más se menciona es este. Y no es en balde, o digamos, no es de sorprendernos, porque justamente desde el inicio del libro, nuestro Señor, cuando se acerca a Josué, le plantea cuál va a ser el propósito de esa encomienda que Josué asume después de la muerte de Moisés. Sí, es cierto, está involucrada o involucrado el cruce por el río Jordán de una forma milagrosa, por cierto, y también se habla de la repartición de la tierra en los capítulos finales. Pero en el grueso del libro nosotros vemos en una escala de altas y bajas cómo Dios frente a su pueblo le va dando la conquista de la tierra prometida a Abraham. Vamos entonces a ir desarrollando este tema considerando que hablando de la conquista de la tierra prometida, usted y yo debemos tener en cuenta que es una situación que va más allá de episodios, si me permite la expresión, relevantes como la toma de Jericó, incluso la conquista de Ai, incluso habiendo sufrido un revés en una primera etapa. ¿Qué estamos diciendo? Tratando de explicar que cuando nosotros o se nos menciona a nosotros el libro de Josué y sabemos que se habla de la conquista de la tierra prometida, es muy fácil que lo que venga a nuestra mente sea el derrumbe de los muros de Jericó. Es comúnmente eso lo que pasa por nuestra mente. También de repente se hablará o vendrá a nuestra memoria de una manera ágil el pecado de Acán y cómo éste provoca una primera derrota ante Ai, cosa que es reivindicada en el arrepentimiento del pueblo, y bueno, es una conquista que Dios también da. Estos son, digamos, los elementos más, digamos, que vienen a nuestra memoria, y no son los más importantes, son los primeros, pero importante fue tanto la conquista de Jericó
como las posteriores que se fueron desarrollando. De otra manera, no hubiera habido cumplimiento de la promesa de parte de nuestro Señor. Con esto estamos tratando de explicar la relevancia de la conquista de cualquier otro renglón o nivel dentro de ese proceso de avance por parte del ejército israelí. Entonces, sí que bueno que tengamos a la memoria de una manera fresca esa, digamos, consigna de parte de Dios para su pueblo de redondear Jericó, de gritar, de ver cómo caen los muros. Pero la conquista, insisto, va más allá de este acontecimiento bíblico, sí importante, sí impactante, pero el proceso fue largo. Ahí de hecho lo tenemos escrito, fue de al menos 7 años. Y para que usted y yo tengamos una comparativa, un marco de referencia, la Primera Guerra Mundial duró 4 años, la Segunda Guerra Mundial alrededor de 6 años. Entonces consideremos la importancia, insisto, de tomar en cuenta que se trató de un proceso que no culmina con Jericó. Ahí es que comienza, sí hay importancia en esto, pues se trata de la primera ciudad conquistada, pero estamos hablando de un proceso mínimo de 7 años en donde vemos la etapa más intensa, hemos de decirlo, más sangrienta de esta conquista. Pero digamos, la consecución posterior fue en ejércitos ya más debilitados, ya más impactados por todo ese historial de victorias que tenía Israel, que esas medallas, si me permite decirlo así, que iba colgando en su cuello gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios, gracias a Jehová, gracias a sus proezas a favor de su pueblo. Entonces, subrayemos, se trató de un proceso de 7 años que se fue extendiendo, hablamos incluso al menos de un par de décadas, porque consideremos que lamentablemente en la instrucción tenemos conquistar y repartir la tierra. Lamentablemente vemos en ciertos momentos del pueblo de Israel, involucrado Josué, por cierto, cierto nivel de tibieza en las instrucciones que debieron haber sido observadas por parte del pueblo, instrucciones obviamente dadas, establecidas por parte de nuestro Dios. Entonces, por eso es que podemos, digamos, calcular o abrigar, considerar que este proceso se vio extenso porque se tuvo cierto nivel de tibieza en el cumplimiento. Lo vamos explicando más adelante. Ahí está, la conquista fue un proceso intenso. En Josué, del capítulo 10 al 28, al 43 de este mismo capítulo, del 10, note usted que se repite al menos 6 veces la expresión sin dejar a ninguno. ¿Y de qué estamos hablando? De no dejar rastro alguno en las ciudades, en las regiones, en los pueblos conquistados. Esto, y que sirva para nuestro caminar con Cristo, esto al principio fue tomado más en serio por parte del pueblo, digamos, en la novedad de ir peleando, ir ganando, ir conquistando. Había un mayor celo, una mayor concentración, una mayor fidelidad de parte del pueblo de nuestro Señor, de parte de su ejército. Se cae, a título personal, lo consideramos como una de las posibilidades del por qué sucede esto. Se da un exceso de confianza, si no tanto como un exceso, en el nivel de confianza se da un aumento no saludable que le lleva al pueblo a ser menos agresivo, a ser menos tajante, a ser menos determinante. Entonces, eso, insisto, va aletargando todo este proceso del que estamos hablando. La etapa intensa
7 años en donde se consigue conquistar significativamente a la tierra, a este territorio, pero fueron quedando por ahí algunas regiones en donde no se vio mano dura por parte del liderazgo del ejército israelita. Esto genera en gente no creyente la idea de un Dios injusto, de un Dios incluso sanguinario. Hagamos la conexión con lo que leímos al principio. Las instrucciones de parte de nuestro Señor, y que no cambiaron, la metodología por parte del pueblo un tanto, pero de parte de Dios no. Vas a conquistar, vas a ganar y no vas a dejar rastro. No vas a dejar nada que con el tiempo pueda crecer y afectar en la vida espiritual al pueblo, porque se trata de un pueblo o de pueblos, de naciones que están contaminadas a un nivel que ni siquiera, creo al principio, Israel pudo imaginar. Tan solo pensar que en pueblos como los amorreos, los heveos, obviamente todos los cananeos tenían dentro de su religiosidad prácticas que nos dejan la boca abierta. ¿En qué proceso religioso cabría la posibilidad de entender que con el sacrificio físico de un hijo tendríamos nosotros el desarrollo de una religión agradable a la deidad que fuera? Usted y yo entendemos que en esos procesos religiosos, en esa vida religiosa, estaba la mano de Satanás, que buscó y logró que en el corazón de todos estos habitantes se viera no solo como algo normal, sino como algo bueno, como algo agradable a las deidades, el darle muerte a los propios, a los hijos, a los más pequeños, a los más vulnerables, a los más inocentes. Si esto se es capaz de hacer ya de una forma indolente, automática, peor aún considerando que está bien, imagínese en qué otros aspectos podríamos tener este tipo de bajezas, de vilezas humanas. Entonces, por eso el Señor de manera tajante dice, deben limpiar todo esto. Por eso esas expresiones de sin dejar a ninguno. Entonces, en un corazón no creyente que busca el error en la Biblia, que busca el pretexto para no rendirle cuentas a un Dios creador, pues son estos argumentos para decir que se trata de un Dios sanguinario, de un Dios injusto. Esto es así. Nosotros, por el poder, la participación, la administración del Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra vida, entendemos en automático que no. Sin embargo, es importante verlo también desde la perspectiva humana, cómo es que esto no contempla para nada a un nivel de injusticia de parte de nuestro Señor. Si ya de por sí los ojos de la fe nos llevan a entender que nuestro Señor nunca ha sido injusto, es importante ver lo que vamos a checar en unos segundos más. En ese argumento que podemos tal vez esgrimir en una conversación, en una apologética, cuando se trata de tildar a nuestro Señor como alguien tajante, falto de misericordia. Génesis 15, 16, entre otros pasajes de la Biblia, nos da un contexto muy interesante. Dice, es nuestro Señor hablando, y en la cuarta generación volverán acá. Está hablando de las promesas, porque aún no, pero el Señor en su omnisciencia sabía que el día llegaría, aún no ha llegado a su colmo, es decir, al grado máximo. Hablábamos de sacrificio a niños o de niños, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Aquí amorreo representando en gran medida a todos aquellos habitantes de Canaán. Hasta aquí cierra el versículo de esta forma, pero vea lo que estamos subrayando o estamos remarcando. Aún no
será tristemente que se va a llegar a un nivel de maldad, la maldad del amorreo, al colmo, en donde ya no se puede añadir más. Entonces, por eso es que el Señor establece con Josué, desde antes con Moisés, este territorio no lo van a compartir con personas que de manera franca en contra de mí van a actuar en una maldad creciente, en una maldad descarada, en una maldad provocativa. Tengamos en cuenta esto, se me hace muy interesante por parte del autor. Dios bien pudo castigar a toda esta población, a todas estas naciones, a todos estos pueblos. Dios pudo castigarlos de diferentes maneras. Un terremoto, ¿quién le podía decir a nuestro Señor que no? Él es el creador, Él es el amo de la tierra, la creación le sirve. Plagas pudo ser otro mecanismo, otro método, a través de un incendio. Recuerda usted Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así que pues el Señor bien pudo hacerlo de esta forma, a través de una tempestad. Entonces, la aplicación de la justicia, Dios pudo haber elegido la metodología, el proceso que Él hubiera creído conveniente, considerado el perfecto. Y decide en esa soberanía hacer el exterminio de toda esta maldad a través de su pueblo. Y vea lo que hemos dicho, el exterminio de toda esta maldad, teniendo como instrumento a su pueblo. Esto permitió confirmar la fe de Israel, porque como hemos comentado, o sea, Dios pudo haberlo hecho a través de un terremoto y decirle a su pueblo, está el terreno libre, está el camino libre, llega a la tierra, nada más quita el escombro, esta tierra ya es tuya. No, el Señor justo permite este engrane de tú serás mi instrumento para hacer justicia contra toda esta maldad, y dentro de esta asignatura en mi corazón vas a ver mi grandeza, vas a ver mi fidelidad, vas a ver mi protección para contigo. Por eso hablamos de que todo este procedimiento no pudo ser mejor, lo diseñó Dios mismo, claro está, porque confirma en Israel una dependencia para con su Dios, un conocimiento de su Dios, una mayor adoración para con su Dios. No olvidemos, por cierto, esto subrayado también, no olvidemos que hubo dentro de todos estos 7 años, este proceso de conquista, no olvidemos que hubo quienes en este proceso se convirtieron al Dios Altísimo. Ejemplos en la Biblia contadísimos, vamos a decirlo así, pero se trata de ejemplificar con estas escasas personas, lo entrecomillamos porque el número exacto, ¿quién lo puede tener sino solo Dios? No me quiero adelantar. Con estas personas que durante el proceso de la conquista de Israel a Canaán, a la tierra prometida, personas se convirtieron al Señor. Entonces, ¿en dónde está la falta de misericordia de parte de nuestro Dios? No, al contrario, con la boca abierta nos podemos quedar al darnos cuenta de cómo el Señor pide un exterminio de la maldad, dejando ese margen no provocado por tibieza como pasó por parte del pueblo, a estos no, sino por este margen establecido por Dios, por su misma misericordia. Ahí los tiene usted. Hablando de los ejemplos, a personas como Rahab, por un lado, o a Jabín, rey de Azor, la ciudad más importante en ese conglomerado de naciones en contra de Israel en la parte norte. Jabín, rey de Azor, el impacto de las proezas divinas en uno y en otro fue distinto, generó reacciones distintas. En el caso de Jabín, vamos a unirnos, la unión hace la fuerza, a ver si todos juntos
A ver si estando todos juntos, Israel puede. Tal vez esta fórmula Dios no la conoce y con esto podamos defender nuestra casa. Sabemos el resultado, pero lo que aquí queremos remarcar es la misericordia de Dios dentro del proceso, no minimizando el pecado, no haciéndose de la vista gorda, como pasó con algunos militares israelitas, sino teniendo como plataforma, teniendo como base el arrepentimiento de algunas personas que se genera justamente cuando escuchan de parte de Dios, de su fidelidad para con su pueblo, de su poder operando a favor de su pueblo. Mucha gente, o bueno, yo quisiera decirlo así, ¿verdad? Algunas personas al menos dijeron, yo quiero rendirle cuentas, adoración a ese Dios, porque entiendo, es el verdadero. Y pasó con el corazón de Rahab, ahí la tenemos, bueno, es una imagen que trata de representarla. Y por eso le digo, o sea, no podemos tener el número exacto, su familia ahí, digamos, pues encuentra refugio en esa fe, no en la casa, aunque la casa venía siendo el marco terrenal de esa protección que Dios ya de por sí había establecido para con esa familia a partir de la fe en él por parte de Rahab. Y no sé, hermanos, hermanas, sobrinos, cuántos cupieron en esa casa, no lo sabemos. Pero sí sabemos que a partir de ese momento ellos, en ese proceso de justicia, encontraron misericordia. Vamos a ver constantemente en la palabra de Dios cómo engrana la justicia de Dios con su misericordia. Siempre el Señor da la oportunidad al arrepentimiento. Eso tengámoslo siempre presente en nuestro corazón para cuando se trata de enfocarnos en esos ministerios que proclaman el Evangelio. El Señor todos los días salva a personas. Su salvación llega a corazones. Entonces no nos perdamos de la bendición de ser instrumentos en las manos de Dios para ver esas promesas cumplidas. La salvación llegando a vidas que hoy están de espaldas a Dios. Y mire, esta expresión nos gustó reproducirla en la clase porque es propuesta por el autor. No sé si el autor la extrae de un conocimiento previo, pero nos gustó mucho. El sol, una misma fuente, un mismo factor, suaviza a la mantequilla, pero al lodo lo endurece. Una misma fuente, un mismo factor, a dos naturalezas les genera dos impactos distintos. Mientras que al lodo lo hace reseco, duro, a la mantequilla la suaviza. Por eso en el caso de Faraón, usted y yo tenemos que la palabra del Señor dice, de parte de Dios, endureceré el corazón de Faraón. No es que de un corazón de carne Dios hace una transformación caprichosa y lo vuelve duro, lo vuelve malo. No, en sí ya había ese sello de maldad, de desobediencia, de orgullo, de rebelión en Faraón, y a través de las plagas solamente queda constancia, se constata por parte de Dios la necedad de un hombre que no quiere rendir su corazón a Dios, que no quiere doblar sus rodillas al Dios verdadero. Entonces, al lodo, los rayos solares lo endurecen y a la mantequilla la suaviza. Pidamos siempre al Señor un corazón dócil, un corazón dúctil, un corazón de mantequilla y no por frágil o débil, porque en Cristo tenemos la fortaleza para encarar los desafíos de la vida espiritual, de la vida cristiana, pero sí suave a su palabra, a ese llamado de amor tierno que muchas veces el Señor nos hace. Hablo de la forma para que podamos saber cuál es su voluntad y haya en nuestro corazón la motivación de obedecerle. ¿Para qué esperar a que sea de otra forma? Vamos, continuamos. Con Cristo, desprendido de todo esto que estamos mencionando, con Cristo usted y yo no podemos ser neutrales.
Escuchamos una propuesta, tal vez en una junta de la escuela, una junta de negocios, incluso una junta familiar en donde se propone A o se propone Z, y nosotros en un momento determinado podría ser que no tuviéramos una claridad o una precisión sobre cuál será la mejor opción. Y podemos, por ende, adoptar en vía de mientras al menos una postura neutral. Con Cristo no se puede. O le adoramos o le damos la espalda. Cuando una persona escucha el Evangelio y acepta la salvación de Jesucristo, abraza la salvación de Jesucristo, está adoptando una postura, su corazón, a favor de su salvación. Fuera de eso tenemos lo opuesto. Pero, ¿cómo lo opuesto cuando una persona nos dice lo voy a pensar? Es lo opuesto. No está diciendo que no, hermano Gerardo, sí, pero está decidiendo, al menos en ese momento, decirle no a la salvación. Posiblemente algún día acepte. Eso es, hoy le digo que no. Voy a pensarlo, voy a preparar primero mi corazón. Usted ha escuchado ese argumento muy probablemente. Es por lo pronto no, gracias. Es un no. Entonces, por eso es que decimos, se trata de sí o no a Cristo. El tal vez es un rechazo al sí, que de parte de nuestro Señor merece. A nuestro Dios la respuesta esperada debe ser siempre amén. Bueno, por eso es que, y para tener un respaldo escritural tenemos a Mateo 12:30, no es la única cita, hay otro evangelio que también la menciona. El que no es conmigo, contra mí es. No está en terreno neutral, está en contra. Oye, está fuerte, sí, está en contra. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, tengamos cuidado porque, en este momento usted y yo con gozo decimos, hemos reconocido la salvación que es en Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe. No fue por nuestras obras, etc. Pero esto es aplicable en nuestro servicio al Señor, en ese servicio posterior, en ese servicio que surge a partir de la conversión que el Señor genera en nuestra vida, en esa regeneración. Estamos en el ministerio recogiendo o desparramando. En nuestra vida familiar, ¿qué hacemos con las oportunidades de consagrar a esa familia a Cristo? Recogiendo o desparramando. ¿Qué hacemos con cada renglón de nuestra vida, con cada oportunidad? ¿Aprovechamos o desaprovechamos? No, yo ni uno ni lo otro, estoy en terrenos neutrales. No es viable, no es viable. Al decir, luego lo vemos, estamos perdiendo al menos segundos en una postura negativa, en una postura opuesta al sí. Promesas divinas. Estamos entrando a la recta final de esta clase. Si usted lo nota, son concisas, tienen un carácter devocional. Partimos de la palabra del Señor, de los datos que contiene este hermoso libro. Sin embargo, nuestro énfasis está siendo, y deseamos que sea así hasta el final, que encontremos lecciones prácticas para hacer esos ajustes en nuestra vida, esas implementaciones o esas cosas que tenemos que ir erradicando. Entonces, entremos en esta temática, las promesas divinas. Josué es un libro de promesas, sí, tiene varias. Se hace hincapié en las que tienen que ver con la conquista, pero de ahí se desprenden un buen número. Dios no solo dio promesas, ¿qué hacía? Las recordaba constantemente. La tierra que juré a tus padres, etc. Una reiteración de la promesa. Cuando a Josué le dice, por ejemplo, reflexiona, medita de día y de noche en este libro, ¿qué está pidiéndole? Reflexiona en las promesas, repásalas. Claro, también en las instrucciones, pero ¿por qué en las promesas no?
por supuesto que también están incluidas. Entonces, al Señor le interesa que usted conozca qué le promete a usted en su palabra. También le interesa eso para conmigo, por supuesto, con todos nosotros que somos sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios quiere que conozcamos sus promesas y las tengamos presentes siempre. Por eso el Señor las recuerda. Por eso es que dice que reflexionemos. Por eso es que nos pide la misma Biblia, nos pide que estemos, por ejemplo, el Salmo 119, considerando una y otra vez lo hermoso, lo rico espiritualmente que de alimento se trata, podemos usted y yo encontrar en la palabra bendita. Ahora, Dios quiere que las conozcamos para que sepamos también cuál bien puede ser nuestra responsabilidad en cada una de ellas. En cada promesa encontramos una responsabilidad y que a veces es esperar. Y pareciera sencillo, ¿no? Me toca esperar, no tengo que hacer nada. A veces la impaciencia es el principal desafío a combatir espiritualmente. Pero queremos enfatizar en algo. Dios quiere que amemos al Dios de las promesas, no así a las promesas, no tanto así a las promesas, o al menos no más. O sea, Dios quiere que le amemos más que a las promesas mismas. Esto, con todo y lo obvio que pudiera parecer, créame que no es tan sencillo en la práctica. ¿Cuándo es que buscamos una promesa? Tratamos de apelar a ella. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué me promete el Padre en una adversidad como esta? Y estamos en la búsqueda de la asignatura que ofrece el Señor para conmigo, para con mi problema. Y cuando la escuchamos decimos, ¡oh, qué hermoso! El Señor es mi pastor. La promesa es, nada me faltará. Mi responsabilidad, pues andar atrás de Él como su oveja, si lo declaro como mi pastor. Pero centrémonos en la promesa. Nada me faltará. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso qué! Que no me va a faltar nada, o que el Señor me promete que siendo mi pastor, es decir, que centrándome yo en Él, puedo experimentar una llenura. Puedo experimentar que estoy completo. Teniendo a Dios, ¿qué tanto puedo confirmar, declarar que yo tengo todo? Porque en las promesas podemos estar apelando a nuestro alrededor, a las circunstancias. Nada me faltará, me falta para completar, no sé, el recibo del gas o de la luz. Pero es esa la cuestión. En el amor a las promesas estamos reflejando un amor a nosotros mismos. En el amor al Dios de las promesas, lo que nosotros estamos manifestando es una búsqueda de la exaltación de nuestro Señor mismo. Nada me faltará. Vamos a continuar con el Salmo 23 si me lo permite. Pero ¿de qué estamos hablando? De todo lo que se desarrolla en el resto de ese salmo. Esos 5 versículos que le suceden, el que hemos mencionado es el 1, nos establece que tendremos todo en Cristo, todo en Dios nuestro pastor. De tal manera que aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿cuál es la promesa? ¿No cruzar nunca un valle como estos? No, sino que no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. De hecho, pues vamos a hacer aquí una especie de paréntesis hablando de traducciones de la Biblia. En la Biblia 1865 tenemos la expresión, el Señor es mi pastor, nunca me falta. ¿Nunca me falta qué? Dios mismo siempre está conmigo, siempre lo tengo, siempre estoy pleno en Él, con Él. Bueno, entonces, de esta manera estamos ya concluyendo.
Josué 11:23. Le decíamos, ¿verdad?, que es ahí donde cierra el conjunto de, bueno, los dos versículos, los pasajes que hemos considerado para el soporte bíblico. La tierra descansó de la guerra. Usted y yo algún día vamos a tener descanso de todos los procesos en los que hoy nos encontramos inmersos y en donde vemos constantes victorias de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro, constantes pruebas, constantes desafíos a nuestra fe, constante crecimiento. Es un proceso del que podríamos estar cansados si la búsqueda fuera hacerlo a nuestras fuerzas o en nuestras fuerzas. Es importante entender que este descanso no fue de la tierra. O sea, la tierra no descansó. Los que descansaron fueron los israelitas. Y finalmente pudieron disfrutar de esas dos, entre otras cosas, claro está, de esas dos características, de esos dos conceptos para clasificar la bondad de la tierra que el Señor les prometió y que les entregó. Qué hermoso. ¿En qué tono? Yo peleé por ti para que esto sea tuyo. Leche y miel. Nos estamos refiriendo a esas dos palabras. Bondades que estaban disfrutando inquilinos, enemigos de nuestro Señor. Por eso, borrémonos de la mente, por si es que por ahí anda tratando de revolotear el concepto de una injusticia en esto. No, el Señor es el dueño de la tierra. En esta región dijo que abunde la leche y la miel, y va a ser la tierra que yo le voy a dar al pueblo que con todos sus defectos me rinde adoración, me expresa su amor y se deja moldear por mí. Por eso es que usted y yo podemos estar seguros que hay promesas benditas, hermosas para con el pueblo de Israel aún por cumplirse. Sigamos orando por Israel y demos gracias a Dios de que la iglesia en ese paralelo también tiene de parte de nuestro Señor la victoria asegurada. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre, porque hemos concluido con esta lección, la número 8. Restan, si tú lo permites, otras 4 clases. Pero gracias por lo que nos has ido mostrando de tu carácter, de tu corazón, de tu mente, Señor. Algo que está fuera de nuestro alcance en lo humano. Por eso, Señor, será importante que en su momento, dejando esta, humanidad, nosotros podamos, nos referimos a la vida en esta tierra específicamente, nosotros podamos contemplarte con plenitud, Señor, lo cual ni siquiera hoy podemos imaginar el impacto que va a generar en nuestro ser. Pero creemos que algún día así sucederá, confiamos en ello, es más, anhelamos ese momento. Mientras, en el proceso, Señor, que busquemos, apoyados en tus promesas, salir adelante, salir avantes para la gloria de tu nombre. Que las promesas, Señor, sean para nosotros un enfoque en el que se busque el que tu nombre sea glorificado en vidas frágiles, inútiles sin ti, las nuestras, Señor. Te damos gracias por todo ello. En Cristo Jesús. Amén. Con respeto, un abrazo hasta donde usted se encuentre. Le esperamos, si Dios permite, en la lección número 9. Hasta pronto, mi hermano, mi hermanita. Que Dios le bendiga muy, muy ricamente.